En agosto de 2010, la Ertzaintza en Hernani detuvo el 3 de agosto a un tal Guruch Agirresarobe Pagola como autor o presunto autor del asesinato de Joseba Pagaza. En agosto de 2010, Maite, su hermana, esa mañana me llamó y me pidió que yo, como abogado, dirigiera la acusación particular en la Audiencia Nacional contra el criminal. Y gente que estáis aquí estuvo en aquel juicio. Recibí aquel encargo con emoción por venir de donde venía y con la seguridad de que aquello comportaba una alta responsabilidad. Y hablé con Maite aquella mañana entre la emoción, porque por fin aquel crimen de nuestro amigo Joseba se había esclarecido. Le propuse a Maite hacer en la Audiencia Nacional algo que no se había intentado, curiosamente, nunca, que tampoco tenía mayor misterio, pero nunca se había planteado, que era acusar a aquel criminal por haber cometido el asesinato por motivo de discriminación ideológica de la víctima, de su víctima, que era Joseba Pagaza, por lo que se llama el odio ideológico. Y Maite y yo convinimos en un instante en que las dos personas que mejor podían hacer aquel trabajo eran Florencio Domínguez, lo digo por edad, Florencio Domínguez, y Rogelio Alonso, que hoy está aquí conmigo. E intervinieron como peritos. El tribunal no aceptó que el odio ideológico hubiera sido el motor del asesinato de Joseba, porque aquel tribunal, la Audiencia Nacional, acogió la idea ya tradicional en España de que la víctima del terrorismo es también el Estado, es también la democracia, es también la convivencia, y que por tanto no podía el tribunal centrarse solo en la persona del asesinado. La sociedad vasca, y ustedes lo conocen, o vosotros lo conocéis muchísimo mejor, necesita ese apoyo, necesita el respaldo de unas instituciones, necesita la presencia de un Estado. Hace unos días estaba hojeando artículos del momento en el que se ilegaliza Batasuna, y recuerdo leer una información que publicaba la Fundación para la Libertad, en la que se exigía una mayor presencia del Estado. Bueno, esa mayor presencia del Estado, que en esos momentos era muy evidente, ahora sigue siendo enormemente evidente y necesaria para que ese miedo, esas dificultades, ese agotamiento lógico que existe en una sociedad que ha luchado tanto y que ahora tiene que seguir luchando, y además tiene que seguir mostrando su disconformidad hacia verdades establecidas que son muy distorsionadoras de la realidad, pues creo que es particularmente evidente que esa sociedad necesita un apoyo. Y por eso creo que es muy importante que se demande esa presencia del Estado y se respalde y se demande un cambio de actitud respecto a una política antiterrorista que evidencia problemas muy serios. Problemas muy serios porque es evidente que hoy hay impunidad, en esta sociedad hay impunidad. En una sociedad como la española, en la que la corrupción es una de las preocupaciones fundamentales, parece que no preocupa que una forma de corrupción tan escandalosa moralmente y políticamente, como es la presencia en las instituciones democráticas de personas que no condenan la violencia sistemática, la violación sistemática de los derechos humanos, esa forma de corrupción tan flagrante y tan seria para la construcción de una sociedad parece que no escandaliza como escandalizan otras manifestaciones de la corrupción. Como decía, creo que es evidente que hoy hay impunidad en nuestra sociedad, porque quienes no condenan el asesinato de ciudadanos españoles y vascos gobiernan las instituciones. Se ha cometido un blanqueo que no solamente es político, sino que también es social y además legal, y
se ha evidenciado una forma de impunidad muy preocupante. Me parecía oportuno leer cuáles eran las consideraciones del magistrado Manuel Aragón en su voto discrepante a la sentencia del Tribunal Constitucional que en el 2012 legalizó a estos representantes políticos de ETA. Decía en este voto discrepante Manuel Aragón, que también discrepó de la legalización de Bildu, constatando que el Tribunal Constitucional se había excedido en sus funciones y lo reiteraba en uno y en otro voto discrepante. En este caso, en el de Sortu, hablaba de cómo la sentencia elaboraba una especie de catálogo de conductas que, por su manifiesto contraste con el principio democrático y el pluralismo político, pueden conducir a la ilegalización de una determinada formación política. Y después de explicar cuáles eran esas conductas, decía: más allá de la observación que acaba de hacerse, me interesa resaltar que el catálogo de conductas que recoge la sentencia de la que discrepo evidencia una contradicción palpable. Pues la sentencia advierte a Sortu que será ilegalizado en el futuro si incurre en alguna de las conductas enumeradas, cuando resulta que si se aplicase ese catálogo al escrutinio de los estatutos de Sortu, cuya pureza democrática ha ensalzado la sentencia, se llegaría a la conclusión de que los estatutos incurren en varias de las conductas a las que se refiere el catálogo, lo que conduciría a denegar la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos. La decisión de legalizar Bildu y Sortu no es una decisión puramente judicial, es una decisión política. Es una decisión política tomada por que encaja en una determinada estrategia. Por lo tanto, viene a reafirmar que hay una forma de impunidad política evidente. Esa impunidad política, que posteriormente va acompañada de la impunidad legal, va complementada con una impunidad social, que es a la que estamos asistiendo en esta sociedad. Para que estos señores en el Constitucional manipulen unos estatutos y perviertan unos estatutos, llegando a legalizar a una formación que evidentemente, como había dicho el Supremo, supone un fraude, una sucesión fraudulenta, una parte de la estrategia de ETA, se ha cometido también un blanqueo social en los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la socialización de nuestras sociedades, en la formación de opinión, y es evidente hoy que quienes acaparan los titulares, quienes acaparan las páginas, además de una manera bastante favorable, son esos terroristas que están siendo blanqueados y sus representantes políticos. Y cuando Manuel Aragón, que discrepó del sentir mayoritario con Sortu, con Bildu y con el Estatut, emitió su voto particular en el tema del Estatut, al día siguiente el diario El País, la progresía orgánica, la izquierda orgánica, estos que dicen de nosotros pestes, con ese talibán que tiene al frente Luis Rodríguez Espiolea. El diario El País, seguro que está por aquí, el diario El País, al día siguiente, cuando recordó la composición de todos los magistrados del Tribunal Constitucional que habían fallado el tema del Estatut, dijo de Manuel Aragón, dijo: voto discrepante de Manuel Aragón, nombrado por el Partido Socialista, que otra vez ha vuelto a escaparse del redil. Eso dijo el diario El País de Manuel Aragón, al que has citado, cuando emitió su voto particular en el tema del Estatut. Y al final, el blanqueo que denuncia Rosa y que denuncia Rogelio, que alude Rogelio, al final tiene lugar también con la participación activa o con la complicidad de, por ejemplo, medios de comunicación como el diario El País, que prefieren ese empate infinito entre los verdugos y las víctimas, bajo el señuelo de que ya han dejado de matar y lo más importante era que dejaran de matar. Y es verdad que era importante que dejaran de matar, sobre todo para los que corríamos el riesgo de ser asesinados por la calle. Es importante que dejaran de matar. Lo que pasa es que el trabajo para nosotros, como dice Rosa, no ha terminado y no vamos a parar, por lo menos desde este partido todavía pequeño, no vamos a parar hasta ver derrotados a los criminales. Nos señale el diario El País, nos señale una buena parte, por ejemplo, del Partido Socialista, y se ponga a mirar hacia otro lado, curiosamente, el Partido Popular. Al final, la izquierda nacionalista radical está teniendo éxito a la hora de definir el lenguaje,
de formular esos relatos, ese término que ahora se utiliza tanto, ¿no? Ahora parece que la política es solo comunicación política, resulta que estamos vaciando de contenido la política y simplemente nos preocupamos o se preocupan las élites de trasladar, de comunicar de la forma, de la imagen, de construir imágenes y de construir relatos con los que simplifican la realidad y distorsionan. Y se repite ese mantra de ETA ha sido derrotada, ETA ha sido derrotada, y parece que al repetirlo se invoca una derrota que realmente lo que hace es manifestar las carencias de esa derrota. Es evidente que hoy, desgraciadamente, ETA no está ideológicamente derrotada. ETA ha podido estar derrotada operativamente, que era una parte fundamental en esa estrategia antiterrorista integral con la Organización contra el Terrorismo, pero la ventaja estratégica que se había obtenido gracias al trabajo fundamentalmente de fuerzas y cuerpos de seguridad, de la judicatura, también de la sociedad civil, del consenso político en un periodo histórico determinado, esa ventaja estratégica obtenida se está perdiendo. Se está perdiendo cuando una organización terrorista que está enormemente debilitada operativa está ganando la batalla del discurso. A mí me apena muchísimo como ciudadano ver que el esfuerzo, el trabajo de tantísimas personas que hicieron que, por ejemplo, en el año 2002 ETA en sus documentos internos reconociera que la estrategia político-militar ha colapsado, ese esfuerzo que consiguió esos resultados, con una sincronía de políticas, insisto, en todos los frentes, no solamente el policial, el judicial, sino también el político, con ese pacto que trasladaba un mensaje de que el único objetivo de los partidos democráticos, con independencia de quién gobernarse, iba a ser solamente la derrota incondicional de ETA. Ese esfuerzo conjunto con todas estas actividades en tantas dimensiones que consigue que ETA acepte o rompa se rompa el mito de la imbatibilidad de ETA, al final se está desaprovechando, porque hemos conseguido que ETA deje de matar por agotamiento y por debilidad operativa, pero no hemos completado la tarea. Evidentemente, en el terrorismo hay que librar una batalla de las ideas, siempre ha sido fundamental esa batalla de las ideas, y se está abandonando esa batalla de las ideas, o no se está librando por parte de todas las personas que creo deberían librarla, y de esa manera se consigue que el nacionalismo radical, la izquierda nacionalista radical, vaya imponiendo esos marcos, esos relatos, y vaya avanzando en ese discurso ideológico. Has citado a Jonan Fernández, que le han dado un cargo, Urkullu le ha dado un cargo de esos pomposos de director de la oficina, supongo de la reconciliación, esas cosas, tan del gusto del nacionalismo vasco, y dice Rogelio que has dicho literalmente que es evidente que a ETA no le gusta todo el trabajo del Carri. Pues yo me quedo tranquilo, porque es evidente que todavía le gusta menos el nuestro. Jonan Fernández es algo más que el discurso de la equidistancia. Muchos de los que están aquí recordarán sin duda que en los años, a principios de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90, cuando se proyectaba la autovía que iba a unir Guipúzcoa con Navarra, la banda se opuso al trazado de Leizarán y Jonan Fernández era el portavoz de Rui Batasuna en el Ayuntamiento de Tolosa. Aquella broma costó 3 asesinatos que Jonan Fernández justificó abiertamente, siendo lo que era el portavoz de Rui Batasuna en el Ayuntamiento de Tolosa. Esos no son pecaditos de juventud. Y Jonan Fernández simplemente fue modulando su discurso cuando vio que con ese discurso de la nada, ese discurso del éter, ese discurso vacío de la gaseosa que no conduce a ningún sitio, que no parte de ningún sitio, simplemente se puede vivir de la subvención pública. Y al final ha mejorado tanto su posición que al final le han dado un cargo y se le ha dado el nacionalismo vasco. Y frente a ese discurso de la equidistancia tenemos que rebelarnos. Y vuelvo a lo que decía Rosa, sabiendo además que a día de hoy estamos solos. Con el Partido Socialista no podemos contar en ninguna de sus formas. Sabemos que hay una parte del Partido Socialista que piensa lo que pensamos nosotros, pero es una parte que está silenciada por una dirección
una dirección federal que lleva años trajinando la pomposidad de la paz a cambio de votos y delegando en personajes como Jesús Eguiguren la gestión política de todo lo que se ocurre aquí. Y con el Partido Popular, pues tampoco podemos contar. Porque efectivamente, cuando era una oposición, pudiéramos pensar que estábamos juntos. Cuando ha llegado al gobierno, ahora nos acusan de sacar este tema como si fuéramos nosotros a obtener algún beneficio por sacar este tema. Como si entre nosotros no hubiera víctima del terrorismo. Como si entre nosotros no hubiera gente que tiene en su casa o entre sus amistades gente que ha sido asesinada por la banda terrorista de ETA y que tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo a sacar este tema, o mejor dicho, a abanderarlo, porque nunca lo hemos dejado. Y hay que denunciar la equidistancia, hay que denunciar el discurso falso de la paz. Y como dices, Rogelio, hay que perseverar para que esta gente salga de las instituciones, que se siga aplicando, como decía Rosa antes, que se siga aplicando la ley de partidos con la vocación que se llevó al boletín oficial del Estado en 2002, que era la de procurar la derrota de toda la banda. Y efectivamente, ha habido una derrota operativa, y yo en eso creo. Yo creo que la banda al final, afortunadamente, estaba perforada por la policía y la Guardia Civil. Y yo creo que cuando al final las cúpulas de la banda o las células de la banda se reunían, se miraban entre ellos pensando quién de nosotros será policía, quién de nosotros será Guardia Civil. Y en eso, o por eso, tenemos que felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado, una labor magnífica, desarrollada, con muchísimo sacrificio durante años. Pero al final tenemos que preguntarnos, bueno, y habiendo llegado hasta aquí, ¿por qué el Estado ha renunciado deliberadamente, claramente, a seguir, a dar el siguiente paso? Deslegitimar toda la historia de la banda, todo el discurso de la banda, toda su farfolla, impidiendo que sus brazos políticos, Batasuna, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, los de Bildu, los de Sortu, todos entren en las instituciones. Y en esto, lamentablemente, creo, Rosa, es que nos hemos quedado solos. En el homenaje a Fernando Buesa estuvo Pello Urizar, el diputado autonómico de Bildu, que viene de Euskal Kartasuna, y entonces la gente habla del gran paso que supone que alguien de Bildu fuera a aquel homenaje. Claro, Fernando Buesa es que fue asesinado, Fernando y su escolta Jorge fueron asesinados por la organización terrorista ETA. Lo raro no es que la gente vaya a su homenaje, es que lo raro es que la gente no vaya a ese homenaje. Y al final, cuando se dice otro paso adelante, Bildu homenajea a las víctimas, oiga, que Pello Urizar, y lo menciono con nombre y apellidos porque fue quien asistió a ese acto, es que Pello Urizar comparte bancada con gente que se tomó 2 copas el día que asesinaron a Fernando Buesa. Y no le vale decir yo estuve en contra. No, mire usted, es que usted lleva una vida y comparte unas amistades y comparte escaño y comparte posicionamiento ideológico con gente que ha celebrado ese asesinato. Usted no puede venir aquí. Y a quienes piensan que eso es un paso adelante, hay que decir que eso es un paso atrás, porque es una emboscada en el paisaje, es una mentira, forma parte de la farfolla de esta tierra. En el combate contra el terrorismo, la primera pata que se quebró fue la del Partido Socialista. Y hay un momento histórico decisivo, lamentable, cuando en noviembre de 2003 se celebran aquellas elecciones autonómicas en Cataluña en las que la suma del PSC más Esquerra Republicana más la gente de la ICV da para gobernar sumando las fuerzas. Hay gente del Partido Socialista de Euskadi que dice, bueno, si el partido pacta en Cataluña con Esquerra, ¿por qué nosotros no vamos a pactar con Batasuna en el País Vasco? Si a eso se le suma que 2 o 3 meses después Rodríguez Zapatero gana de aquella forma el gobierno de España en las elecciones del 14 de marzo de 2004 y se instala una forma de hacer política en la que todo es por espejos, de forma que si la firmeza de José María Aznar en el combate contra ETA había sido una de las señas de identidad del Partido Popular,
había que hacer justo lo contrario. Si X cosa había sido llevada a término, incluso hasta la extenuación, por José María Aznar, había que hacer justo lo contrario. Y entonces el Partido Socialista y el Gobierno de España delegan en la gente de Jesús Eguiguren el trajín del final del terrorismo. ¿Dónde nos conduce esto? Nos conduce a aquella entrevista tremenda de hace año y medio, un domingo por la noche, el follonero lo entrevista a Jesús Eguiguren, y Jesús Eguiguren le dice que él, durante el proceso, el famoso proceso, solía comer y cenar con Josu Ternera, y decía que reconocía en Josu Ternera a un hombre destrozado por la política. Y no he sacado de contexto la frase, porque fue esa la frase que dijo. Y creo que muchos españoles viendo aquella entrevista nos estremecimos, porque si el máximo responsable de un partido político en el que se ha delegado desde el Gobierno de España la gestión de la pomposa paz dice que se identifica con el criminal porque ambos están destrozados por la política, uno dice, destrozado por la política, habrán sido las personas asesinadas por el criminal. El criminal debiera estar destrozado de otra forma, cumpliendo una condena impuesta por un tribunal en un Estado democrático. Y sin embargo, uno de los responsables de ese partido político come y cena con el criminal y sin duda se reconocen o reconocen él algún denominador común. Y al final, eso que dices tú, citas dos veces al Partido Socialista. Yo creo que esto es un drama que hemos vivido en España y al final acabo con la reflexión de Fernando hace unos días cuando decía, aquí la movilización de todo Dios está bien vista, excepto si eres una víctima del terrorismo. Porque cuando las víctimas del terrorismo se movilizan, salen a la calle y reclaman algo tan elemental como, por ejemplo, la aplicación de la ley, se les llama o se nos llama de todo.